Imagina una nación cuyo nacimiento estuvo marcado por el rechazo, expulsada de la federación que debería garantizar su supervivencia, sin recursos naturales, con 2/3 de la población viviendo en barrios marginales, y lágrimas transmitidas en vivo por la televisión mientras su líder admitía: "No creo que podamos sobrevivir". Este fue el dramático inicio de Singapur el 9 de agosto de 1965. Un país que no pidió nacer, forzado a la independencia contra su propia voluntad, y que todos los especialistas internacionales predecían estaba condenado a la pobreza, inestabilidad política y violencia étnica. La situación era catastrófica desde cualquier ángulo. Cerca de 2/3 de la población vivía en barrios marginales insalubres, donde enfermedades y criminalidad prosperaban. Sin ríos significativos, lagos o recursos naturales, la pequeña isla de apenas 580 kilómetros cuadrados no tenía cómo sostener a su creciente población. El desempleo se disparaba, alimentando tensiones raciales explosivas entre chinos, malayos e indios. Enfrentamientos violentos ya habían dejado decenas de muertos en los años anteriores, y la separación de Malasia solo intensificó el miedo a nuevos conflictos étnicos. Como si no bastara, Singapur estaba rodeado de vecinos hostiles. Indonesia, bajo el régimen de Sukarno, había recientemente finalizado una campaña de confrontación contra Malasia, que incluía ataques terroristas en Singapur. Los británicos, que hasta entonces garantizaban la seguridad de la isla con sus bases militares, anunciaron su retirada, lo que significaba no solo vulnerabilidad militar, sino también la pérdida de aproximadamente 20% de la actividad económica, un golpe devastador para una economía ya fragilizada. Los especialistas internacionales eran unánimes: Singapur estaba condenado. Sin mercado interno significativo, aislado políticamente, étnicamente dividido y sin recursos, la pequeña isla parecía destinada a convertirse, en el mejor de los casos, en un estado cliente de alguna potencia regional o, en el peor, en un territorio abocado a la pobreza crónica e inestabilidad. Sin embargo, para entender cómo Singapur superó desafíos aparentemente imposibles, necesitamos regresar a sus orígenes coloniales, cuando la isla pantanosa y casi deshabitada dio sus primeros pasos como centro comercial global. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. De esta forma, ayudas al canal a crecer y te mantienes al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la geopolítica. La transformación de Singapur comenzó en 1819, cuando Sir Stamford Raffles, representante de la Compañía de las Indias Orientales Británica, identificó el potencial estratégico de aquella isla, que era poco más que un pantano habitado por algunos pescadores malayos. Situada en el estrecho de Malaca, la principal ruta marítima entre Oriente y Occidente, Singapur tenía una ubicación geográfica perfecta para convertirse en un centro comercial. Raffles negoció con el sultán local y estableció allí una colonia británica que seguiría un principio revolucionario para la época. Sería un puerto absolutamente libre. Esta política de Puerto Franco significaba que ninguna tasa o impuesto sería cobrado sobre mercancías que pasaran por Singapur. En una era en que tasas aduaneras elevadas eran la norma, este modelo creó una ventaja competitiva extraordinaria. Comerciantes chinos, árabes, indios, europeos y malayos rápidamente convergieron hacia la isla, estableciendo almacenes y oficinas. En apenas 3 años, la población saltó de unos cientos a más de 10.000 habitantes. El comercio creció exponencialmente, transformando lo que era un pueblo de pescadores en una vibrante ciudad portuaria. La apertura del Canal de Suez en 1869 catapultó aún más la importancia de Singapur. La nueva ruta acortó drásticamente el viaje entre Europa y Asia, aumentando el volumen de barcos que pasaban por los estrechos de Malaca. Singapur se benefició enormemente de este cambio, consolidándose como el principal centro de distribución comercial del sudeste asiático. Gran Bretaña invirtió fuertemente en el desarrollo portuario de la isla, que se convirtió en la principal base naval británica en la región y un símbolo del poderío imperial en Oriente. Esta orientación comercial global definió el ADN económico del futuro Singapur independiente. La ciudad se acostumbró a ser un nodo en la red global, dependiendo enteramente del comercio internacional para su supervivencia. La población se volvió naturalmente cosmopolita, con chinos, indios y malayos aprendiendo a coexistir bajo el paraguas de la administración británica. Este carácter multiétnico, que más tarde se convertiría tanto en un desafío como en una fortaleza, fue forjado en los muelles y mercados del Singapur colonial. Sin embargo, esta prosperidad colonial sería brutalmente interrumpida en 1942, cuando las bombas japonesas comenzaron a caer sobre la isla. La caída de Singapur en febrero de 1942 representó la mayor derrota militar en la historia británica. Llamada el Gibraltar de Oriente y considerada inexpugnable, la fortaleza británica cayó en apenas una semana de combates terrestres. Los japoneses renombraron Singapur como Sionantu, Isla de la Luz del Sur, e iniciaron un régimen brutal que duraría 3 años y medio.
La ocupación japonesa estuvo marcada por masacres sistemáticas, especialmente de la población china. El infame Sook-ching, purificación, resultó en el asesinato de decenas de miles de civiles chinos que fueron simplemente ejecutados en las playas de Singapur. Además de la devastación humana, la economía singapurense quedó destrozada. El puerto, antes vibrante, quedó prácticamente inactivo. Las fábricas fueron convertidas para el esfuerzo de guerra japonés o simplemente abandonadas. La hiperinflación corroyó las economías familiares y el mercado negro se convirtió en la principal fuente de alimentos básicos. Enfermedades como la malaria, antes controladas por la administración británica, volvieron a propagarse. Cuando los británicos regresaron en septiembre de 1945, encontraron una ciudad en ruinas físicas y morales, con una población traumatizada y su infraestructura colapsada. La posguerra trajo nuevos desafíos. Miles de refugiados llegaban del continente, huyendo de la guerra civil china y de conflictos en el sur de Asia. Los barrios marginales crecían exponencialmente en las periferias de la ciudad, sin saneamiento ni infraestructura básica. La economía, aunque en recuperación, no creaba empleos suficientes para absorber el creciente contingente de desempleados. El colonialismo británico, ya debilitado por la derrota ante Japón, perdía legitimidad rápidamente, mientras movimientos anticoloniales y comunistas ganaban fuerza entre trabajadores y estudiantes. La violencia étnica se convirtió en un problema creciente. En 1950, los disturbios de María Hertog, desencadenados por una disputa de custodia entre una familia adoptiva musulmana y padres biológicos católicos, resultaron en tumultos y dejaron 18 muertos y cientos de heridos. En 1964, nuevos conflictos entre malayos y chinos causaron 36 muertes. Estas tensiones étnicas alimentaban el miedo de que Singapur pudiera seguir el camino de otras sociedades multiétnicas postcoloniales que derivaron hacia la guerra civil. Fue en este escenario caótico que un joven abogado llamado Lee Kuan Yew comenzó su ascenso a poder, determinado a transformar el destino de la isla. En 1959, Lee Kuan Yew y su Partido de Acción Popular, PAP, ganaron las primeras elecciones con autonomía interna de Singapur. Lee, un brillante abogado educado en Cambridge, había construido una coalición improbable entre trabajadores chinos de izquierda y la clase media educada. Su partido prometía combatir la corrupción, mejorar las condiciones de vida, eventualmente alcanzar la independencia total de Gran Bretaña. Sin embargo, Lee y sus colegas del PAP tenían plena conciencia de que un Singapur completamente independiente sería económicamente inviable. La solución encontrada fue la unión con la vecina Malasia. En septiembre de 1963, Singapur, junto con Sabah y Sarawak, formó la Federación de Malasia. Para Lee, esta era la única salida lógica. Singapur ganaría acceso a un mercado interno mayor y recursos naturales, mientras mantendría su posición como centro comercial e industrial. Sin embargo, las diferencias fundamentales pronto emergieron. El gobierno central malayo, dominado por políticos de la UMNO, Organización Nacional de los Malayos Unidos, defendía políticas de acción afirmativa para la mayoría malaya, mientras Lee insistía en la meritocracia e igualdad entre las razas. Estas tensiones ideológicas rápidamente escalaron a enfrentamientos callejeros. Nuevos tumultos raciales estallaron en 1964, esta vez con apoyo tácito de políticos extremistas de ambos lados. El primer ministro malayo, Tunku Abdul Rahman, concluyó que la presencia de Singapur en la federación era insostenible. En negociaciones secretas con Lee, se decidió que Singapur se separaría de Malasia. El 9 de agosto de 1965, la separación fue anunciada, tomando por sorpresa a la mayoría de los singapurenses. Lee, visiblemente emocionado, declaró en una entrevista televisada: "Siempre creí en la unión, que Singapur no es un país viable por sí solo". En aquel momento, el futuro parecía sombrío. Sin un ejército propio, sin agua potable suficiente, que era importada de Malasia, sin recursos naturales y con tensiones étnicas a flor de piel, Singapur parecía destinado al fracaso. Sin embargo, esta situación desesperada generó una mentalidad de asedio que Lee supo explotar magistralmente. Convenció a la población de que solo con disciplina, trabajo duro y cohesión social, la isla podría sobrevivir. Esta narrativa de vulnerabilidad y necesidad de autosuficiencia se convirtió en el motor de transformaciones radicales que Lee implementaría en los años siguientes. Lee Kuan Yew no dudó en tomar medidas autoritarias para estabilizar el frágil estado recién independiente. Las libertades civiles y de prensa fueron severamente restringidas, con periódicos de la oposición cerrados y críticos políticos procesados por difamación o detenidos sin juicio bajo la Ley de Seguridad Interna. Las huelgas fueron prohibidas, los sindicatos cooptados por el gobierno y las manifestaciones públicas virtualmente eliminadas. Aunque estas medidas fueron condenadas internacionalmente, Lee argumentaba que Singapur no podía darse el lujo de la inestabilidad política mientras luchaba por la supervivencia económica.
Paralelamente, Lee implementó una política habitacional revolucionaria que transformaría radicalmente el paisaje urbano y social de Singapur. El recién creado Consejo de Desarrollo Habitacional, HDB, inició un ambicioso programa de construcción de apartamentos públicos. El gobierno adquirió terrenos a través de expropiaciones con compensaciones por debajo del valor de mercado, eliminando barrios marginales enteros para dar lugar a conjuntos habitacionales modernos. Inicialmente, los apartamentos eran alquilados, pero pronto Lee introdujo un programa que permitía a los ciudadanos comprar sus unidades con financiamientos subsidiados, creando una cultura de propietarios. El elemento más innovador de la estrategia de Lee fue la creación del Fondo Central de Previsión, CPF. Tanto empleadores como empleados estaban obligados a contribuir a este fondo, inicialmente con 5% del salario cada uno, eventualmente aumentando hasta 25%. Este dinero no podía ser retirado libremente, pero podría ser utilizado para comprar los apartamentos del HDB, pagar gastos médicos o ser guardado para la jubilación. Este sistema proporcionó al gobierno un enorme fondo de capital para inversiones en infraestructura, mientras creaba una población con interés directo en la estabilidad financiera del país. Estas políticas de vivienda y previsión tuvieron efectos profundos en la sociedad singapurense. El sistema de cuotas étnicas en los conjuntos habitacionales, que determinaba la proporción de chinos, malayos e indios en cada bloque, forzó la integración racial e impidió la formación de guetos étnicos. La transformación de inquilinos en propietarios creó una clase media conservadora, adversa a riesgos políticos que pudieran amenazar el valor de sus inmuebles. Mientras tanto, el CPF redujo la necesidad de un sistema de bienestar social integral, permitiendo que el gobierno mantuviera impuestos bajos para atraer inversiones extranjeras, el siguiente pilar de la estrategia de Lee para transformar Singapur. Confrontado con una economía estancada y altas tasas de desempleo, Lee Kuan Yew tomó una decisión audaz que contrariaba la tendencia predominante entre países recién independientes. En vez de nacionalismo económico y sustitución de importaciones, Singapur apostaría todas sus fichas a la globalización. El país se posicionaría como un paraíso para inversores extranjeros, ofreciendo estabilidad política, mano de obra disciplinada, impuestos bajos y ausencia de burocracia. Mientras sus vecinos erigían barreras proteccionistas, Singapur abría completamente sus puertas al capital internacional. El gobierno estableció el Consejo de Desarrollo Económico, LB, una agencia de élite que enviaba a sus mejores funcionarios a buscar inversiones en Estados Unidos, Europa y Japón. En vez de esperar que empresas multinacionales encontraran Singapur, el EDB iba activamente tras ellas, ofreciendo paquetes personalizados de incentivos. Terrenos industriales eran preparados con infraestructura completa incluso antes de la llegada de las empresas. Legislaciones laborales eran adaptadas para garantizar paz industrial. Incentivos fiscales generosos, incluyendo exenciones de hasta 10 años para sectores prioritarios, hacían a Singapur irresistible para corporaciones occidentales. La infraestructura recibió inversiones masivas. El puerto fue expandido y modernizado. El aeropuerto de Changi, inaugurado en 1981, fue diseñado para ser uno de los mejores del mundo. La ciudad ganó un sistema de transporte público eficiente y carreteras de primera clase. Toda esta infraestructura era meticulosamente mantenida. Las severas multas por arrojar basura en las calles o no tirar de la cadena en baños públicos, que se convirtieron en broma internacional, eran parte de una estrategia calculada para garantizar que Singapur ofreciera un ambiente inmaculado y eficiente para negocios. Los resultados llegaron rápidamente. Gigantes como Texas Instruments, Hewlett Packard y Philips establecieron fábricas en la isla. Refinerías de petróleo de empresas como Shell y Esso transformaron Singapur en un centro petroquímico regional. El desempleo cayó del 14% en 1965 a menos del 4% en la década de 1970. El PIB crecía consistentemente a tasas de 2 dígitos. Los salarios aumentaban, creando una próspera clase media. El éxito fue tan impresionante que, ya a finales de los años 1970, Singapur enfrentaba un nuevo problema: escasez de mano de obra. Esta limitación llevó al gobierno a reorientar su estrategia económica una vez más, buscando sectores de mayor valor agregado que dependieran más de capital humano calificado que de trabajo manual. Conforme los salarios singapurenses subían en la década de 1980, Lee Kuan Yew reconoció que el país no podría seguir compitiendo con sus vecinos en industrias intensivas en mano de obra. La solución fue una estrategia audaz de mover la escalera, transferir conscientemente la economía hacia sectores de mayor valor agregado. El gobierno aumentó los salarios mínimos para forzar a las empresas a volverse más eficientes o relocalizarse. Simultáneamente, invirtió fuertemente en educación técnica, construyendo politécnicos de élite y reformando las universidades para enfocarse en ingeniería, ciencias y negocios. El sistema educativo de Singapur fue completamente remodelado para producir la fuerza de trabajo necesaria para esta nueva economía. Un riguroso sistema de identificación de talento separaba a estudiantes en diferentes trayectorias desde temprano.
Los más brillantes recibían generosas becas para estudiar en las mejores universidades del mundo, con la condición de regresar para servir al país. El inglés se convirtió en la lengua principal de instrucción, facilitando la integración global. Escuelas técnicas de estándar mundial fueron establecidas en asociación con empresas alemanas, japonesas y americanas, garantizando que el currículo correspondiera exactamente a las necesidades de la industria. Esta transición fue acompañada por una diversificación estratégica de la economía. Singapur, que ya era un importante centro de refinamiento de petróleo, a pesar de no tener una gota de petróleo propio, se expandió hacia petroquímicos, electrónicos avanzados, biomedicina y equipos de precisión. El país se convirtió en un centro global de mantenimiento y reparación de aeronaves, aprovechando su ubicación estratégica. Empresas estatales como Singapore Airlines fueron desarrolladas como campeonas nacionales para competir globalmente, pero siempre operando con principios comerciales rígidos y sin subsidios permanentes. Quizás el desarrollo más significativo haya sido la emergencia de Singapur como centro financiero internacional. Aprovechando su zona horaria estratégica, entre Londres y Tokio, sistema legal confiable basado en el derecho británico y mano de obra bilingüe, Singapur se posicionó como el hub financiero de Asia. El país atrajo cientos de bancos internacionales ofreciendo un ambiente regulatorio previsible pero no opresivo. El mercado de cambio de Singapur se convirtió en el tercero más grande del mundo. La gestión de patrimonios explotó, con Singapur convirtiéndose en la nueva Suiza para fortunas asiáticas. Esta transformación completó el viaje de la pequeña isla de un centro comercial a una sofisticada economía del conocimiento integrada a las cadenas globales de valor. En el Singapur contemporáneo, los números cuentan una historia impresionante de éxito. Segundo mayor puerto de contenedores del mundo, cuarto mayor centro financiero global, un PIB per cápita de más de $65.000 americanos superior al de Estados Unidos. El aeropuerto Changi, consistentemente clasificado como el mejor del mundo, mueve más de 65 millones de pasajeros anualmente. La vivienda pública, que alberga a más del 80% de la población, creó una sociedad de propietarios con algunos de los menores índices de criminalidad del planeta. La esperanza de vida supera los 83 años, una de las más altas globalmente, con un sistema de salud que ofrece cobertura universal a costos muy inferiores a los occidentales. Este éxito económico fue acompañado por un sistema político que muchos críticos clasifican como autoritarismo suave o democracia iliberal. El PAP continúa dominando el Parlamento desde la independencia, aunque se realizan elecciones regulares. La prensa es técnicamente libre, pero fuertemente regulada. Críticos del gobierno frecuentemente enfrentan procesos por difamación que resultan en indemnizaciones astronómicas. Protestas públicas solo están permitidas en un pequeño parque designado, tras aprobación previa. Crímenes como el tráfico de drogas aún son castigados con la muerte. A pesar de estas restricciones a las libertades individuales, encuestas muestran consistentemente altos niveles de satisfacción entre los ciudadanos, que valoran la estabilidad, seguridad y prosperidad económica. El modelo singapurense es frecuentemente citado como ejemplo para otras naciones en desarrollo, pero especialistas advierten que es extremadamente difícil de replicar. Singapur se benefició de una combinación única de factores: ubicación estratégica, herencia colonial británica que proporcionó una base institucional sólida, liderazgo excepcionalmente competente y un tamaño pequeño que facilitó la transformación rápida. Intentos de copiar aspectos aislados del modelo, como ciudades industriales o zonas económicas especiales, frecuentemente fallan por no reproducir el ecosistema completo que permitió el éxito de Singapur. El legado más duradero de Lee Kuan Yew, que falleció en 2015, quizás sea la prueba de que el determinismo geográfico no es destino. Una pequeña isla tropical sin recursos naturales, expulsada de su federación y abandonada por su antigua potencia colonial, logró no solo sobrevivir, sino prosperar extraordinariamente. El pragmatismo implacable que colocó resultados por encima de ideología, la visión a largo plazo que permitió sacrificios presentes por ganancias futuras, y la meritocracia que permitió movilizar el mejor talento disponible, estos principios forman el verdadero milagro singapurense. Es una historia que desafía convenciones y ofrece lecciones valiosas sobre desarrollo nacional, incluso para aquellos que rechazan sus aspectos más autoritarios. ¿Te gustó este contenido? Quédate con el próximo que está aquí en la pantalla. No olvides dejar tu like en el video y suscribirte al canal.